Tú sabes que somos lo que pensamos, somos lo que creemos, somos lo que creemos. Si tú crees que eres un fracasado, todo te va a salir mal, todo te va a salir mal. En tu camino presenta el curso de autoestima. El curso de autoestima. En la sesión anterior estuvimos hablando de una pregunta. ¿Valgo menos cuando cometo un error? Y es una pregunta que te hago a ti porque hay distintas respuestas o reacciones ante ella. De acuerdo a la educación que recibimos en la infancia, tenemos una respuesta ante el error. Hemos mencionado ya que si un niño cometía un error y como respuesta su padre le decía, eres un tonto, eres un inútil, nunca haces bien las cosas, no tienes remedio, evidentemente ese niño cuando cometa un error, su mente le va inmediatamente a juzgar, a criticar muy duramente. Y una persona que haya recibido esa educación de niño, cuando llegue a ser joven o adulto, se va a recriminar por cada error que tenga. En cambio, si una persona, un niño, cuando se equivocaba, recibía de su papá, de su mamá o de su maestro una respuesta como no te preocupes, todos nos equivocamos, puedes corregirlo. No te preocupes, esto tiene remedio. No te preocupes, quizás te falló en esta ocasión, pero si lo sigues intentando, lo vas a obtener. O bien, quizás te equivocaste porque te faltó información. Quizás te equivocaste porque no entendiste correctamente. Quizás te equivocaste porque alguien te informó en una forma equivocada. Quizás te equivocaste porque tomaste una decisión dejándote llevar por los sentimientos, pero todo esto tiene un remedio. Bueno, fíjate qué gran diferencia. Si un niño escuchó esta respuesta ante un error, va a crecer sabiendo que un error no es una cosa terrible, que un error no es una cosa tan grave, que un error no es algo por lo que tenga que recriminarse todo el resto de su vida, que un error es algo que comete todo mundo y por lo tanto su autoestima no tendrá por qué estar bajando, ni él ni ella sentirse menos que los demás. Por eso era la pregunta, ¿tú te sientes que vales menos cuando cometes un error? ¿De verdad? Recuerda alguno de los errores que hayas cometido últimamente y qué has hecho ante ellos. ¿Te has dicho soy un tonto, soy un desastre? ¿Has golpeado la pared? ¿Te has castigado? ¿Has dicho esto me merezco y más? ¿O simplemente has dicho voy a tratar de aprender de esta experiencia y adelante sin ningún problema? Si tienes la primera respuesta de recriminación, entonces tu autoestima inmediatamente se nota que es baja y por eso tienes que tratar de seguir todos los puntos de que estamos hablando en este curso y que vamos a hablar también más adelante para que puedas reafirmar todo lo que serían tus sentimientos, tus cimientos psicológicos y salir adelante. Pero atención, recuerda que hemos dicho que la autoestima es una habilidad. ¿Qué es una habilidad? Te lo vuelvo a repetir. Una habilidad no es algo con lo que uno nazca. Una habilidad es algo que uno va adquiriendo al paso del tiempo, con repeticiones, con constancia. Pongamos un ejemplo. ¿Quién nace sabiendo patinar en hielo? Nadie. Si ni siquiera nacemos aprendiendo a caminar, sino que tenemos que aprender y eso a base de tomarnos de la mano de mamá, de papá o del cunero y nos damos de repente un sentón, un golpazo, pero lo logramos hacer. Pues lo mismo, una habilidad es aprender a patinar en hielo. Hay personas que, lamentablemente, el primer día que las invitaron a patinar, se cayeron, se mojaron, a lo mejor se rasparon un poquito y dijeron, no soy buena para esto. Eso es incorrecto. Una persona tiene que, con la necesaria precaución, con el cuidado necesario, levantarse y volver a insistir y ver en qué parte estuvo su falla. Por ejemplo, al patinar en hielo,
Muchas personas lo que hacen es colocar la parte del frente del patín en el hielo, que es donde están una especie de como piquitos que sirven para frenar, y claro, si van caminando, deslizándose y ponen eso en el hielo sin cuidado, pues se caen. Pero poco a poquito la persona va teniendo la habilidad, repitiendo, y de repente puede hacer estas cosas maravillosas que vemos en las Olimpiadas de invierno, o cuando vemos un espectáculo de Walt Disney, estos que vienen a presentarse sobre hielo. Uno dice, esa persona que está sobre los patines parece realmente que domina perfectamente su pie, su pierna, su brazo, todo su cuerpo. ¿Y sabes cómo logró hacer eso? Con repetición, con constancia. Esta es una habilidad. ¿Cómo una persona que se siente mal cuando comete errores puede llegar a enfrentar los errores sin tanto problema, sin tanto dolor? A través de repetir determinadas reflexiones, determinados pensamientos. Pero toma en cuenta esto, no con una vez. No porque hoy estás escuchando esta lección del curso de autoestima, ya hoy en la tarde cambiaste o mañana. Pero yo te aseguro que si te repites constantemente estos pensamientos a lo largo de 21 días, generalmente después de 21 días uno adquiere un hábito, uno hace que una idea empiece a estar más fuerte, y si esto lo haces más allá de 21 días en forma constante, tu autoestima va a ser una autoestima totalmente sana. ¿Qué hacer cuando se comete un error? Pues simple y sencillamente un análisis. Tú seguramente algún día te has enfermado del estómago, de la garganta, y el médico te ha dicho, no puedo darle un medicamento si no conozco lo que usted tiene. ¿Qué tiene que hacer entonces, doctor? Tengo que analizar su saliva, tengo que analizar su orina, tengo que analizar su excremento. ¿Por qué la orina y el excremento? Pues porque la orina es el líquido que pasa por nuestro cuerpo y cuando sale fuera nos indica qué partes del alimento ha recibido nuestro cuerpo, qué sedimentos, minerales salen en la orina, cuál es el olor, cuál es el color. Lo mismo dígase de la materia fecal, y en el caso de la saliva también puede ayudar para saber si tenemos alguna infección particular en la garganta cuando se hace un cultivo. Para eso sirve un análisis. Cuando en una empresa están llegando al periodo de fin de año o a un periodo simplemente y quieren saber si han avanzado o se han detenido o van hacia atrás en las ventas, en los ingresos, en la extensión de la empresa, tienen que analizar. Y en ese caso analizan números, analizan resultados. Pues bien, también nosotros podemos analizar nuestras acciones. Y especialmente en este caso, porque el tema es el que estamos tocando, podemos analizar nuestros errores. ¿Cómo le hago yo para analizar un error? Mira, cuando cometas un error o cuando te afecte negativamente, hazte las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas son, ¿conocías todas las consecuencias de lo que hiciste? La segunda, ¿buscabas un resultado deseado? La tercera, ¿pensabas en ese momento que era tu mejor opción o alternativa? Y la cuarta, ¿qué creencias o necesidades tenías en el momento en que sucedió ese error? 4 preguntas que nos van a servir para un análisis, 4 preguntas que vamos a tratar de ir desglosando para darte cuenta que el error, lejos de hacernos sentir mal, nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a madurar. Vamos entonces a pensar en algunos ejemplos después de estas preguntas. Te voy repitiendo una por una para que la entiendas perfectamente bien. Cuando cometes un error, cuando cometiste un error, tú conocías todas las consecuencias, es decir, todo lo que ese error, todo lo que tu acción iba a traer como consecuencia, y a las consecuencias me refiero
consecuencias físicas, económicas, legales, laborales, emocionales, familiares, de pareja, etc. ¿Conocías todas las consecuencias? Y analizando un poquito, por ejemplo, el joven que decide manejar a 180 kilómetros por hora. Él en ese momento conoce las consecuencias físicas que eso implica. ¿Sabe ese joven que si llegara a chocar o a voltearse el coche terminaría en tal o en cual situación? ¿Sabe él que un golpe a esa velocidad podía matarlo o dejarle la columna totalmente inservible? ¿Sabe ese joven que a esa velocidad el auto podía quedar hecho añicos o que podía a lo mejor dañar físicamente alguna propiedad u otra persona? Yo te aseguro que muchos jóvenes que manejan a alta velocidad no conocen todas las consecuencias físicas de esa manera de manejar. Pero vamos a continuar hablando de esto en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de autoestima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. No olvides anotar a tus difuntos en las misas gregorianas del mes de noviembre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que las misas gregorianas son aquellas que se celebran durante todo un mes y de forma ininterrumpida por nuestros difuntos, mismas que no se pueden celebrar en todas las parroquias, pero en la parroquia de San Cosme y San Damián sí. Las misas gregorianas se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Anota a tus difuntos para pedir por ellos durante todo el mes de noviembre. Pide informes al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. Seguimos escuchando. En esta, la semana especial de psicología. Estamos hablando de cómo se tiene que analizar un error para aprender de él. Y la primera pregunta era si conocíamos nosotros todas las consecuencias de una acción que nos llevó a un error. El ejemplo de las consecuencias físicas ya lo hemos mencionado. Las consecuencias económicas. Por ejemplo, ¿qué te parece una persona que de repente entra a una tienda y ve una hermosa pantalla de plasma que se le antoja y dice, wow, ver esta pantalla en la casa y ver los partidos de fútbol americano o soccer o ver mis películas favoritas? Bárbaro, increíble. Y entonces, sin pensar más, porque ve que la pantalla está en oferta, no cuesta 40,000 pesos, sino cuesta 30,000, saca la tarjeta y la compra. Muy bien. Pero resulta que esta persona no tiene los ingresos para poder pagar las mensualidades que le exige esta compra. ¿Cuál va a ser la consecuencia económica? Evidentemente que al no poder pagar la tarjeta, se le va a ir incrementando cada vez más la deuda y la deuda y la deuda. Y te diré que yo conozco a personas que lamentablemente
han dejado de ser motivo de crédito y las han metido al buró de crédito, que es una oficina de los bancos donde si tú entras a esa lista, en ningún lado te hacen préstamos. Quedas boletinado, boletinada y no te vuelven a dar una tarjeta, no te vuelven a dar crédito. Y esto evidentemente es muy negativo, porque ante una emergencia tú no podías conseguir una ayuda. Ahí está un error de una persona que no tomó en cuenta las consecuencias económicas de un error, de dejarse llevar simplemente por las ganas de algo. Una consecuencia legal. Vamos a poner el ejemplo de una persona que llega a México, un spring breaker, de estos que vienen de Estados Unidos y les gusta cometer desmanes. Quizás este joven no sabe que en México existe el alcoholímetro. Y entonces él renta un auto, porque en Estados Unidos pues no hay alcoholímetros. Renta un auto. Está prohibido en Estados Unidos tomar alcoholizado, pero no hay alcoholímetros. Este joven renta su auto, se va a la zona rosa, se pone sus tequilas o lo que sea, sus mopeds, como quieras llamarle, y empieza a manejar en el auto y sin haber cometido ninguna infracción, así visiblemente que merezca que lo detengan, pasa por una zona y los policías del alcoholímetro le piden que baje y que sople en el alcoholímetro. Él sopla, tiene más alcohol de lo que está permitido y lo llevan a la cárcel, al torito. Él no sabe la consecuencia legal de esto, él no sabía que por tomar tendría problemas legales, tendría que estar yendo a lo mejor a este sitio donde uno tiene que pagar su mala actuación. Bueno, ahí está el ejemplo. Seguramente este joven nunca más volverá a tener la misma actitud, a lo mejor ahora pedirá un taxi, o no tomará tanto, o tomará en su hotel, pero tendrá un aprendizaje. Pero él no conocía la consecuencia legal. A ver, la consecuencia laboral. Hay personas que no conocen ni se imaginan lo que podía pasarles en el trabajo por sembrar un chisme o por tomar algo que ellos pensaron que nadie se daría cuenta. ¿Cuántos empleados de gobierno se llevaban antes? Creo que ahora ya tienen más controlado esto. Empleados de gobierno se llevaban a su casa clips, grapas, hojas, borradores. Esto era un saqueo, evidentemente, para el gobierno en el que estaban trabajando. Y a lo mejor ellos decían, es que todo mundo lo hace, es que nadie se va a dar cuenta. Y resulta que un día alguien los sorprende y pierden el trabajo. Esta persona quizás no sabía la consecuencia laboral, comete un error y lamentablemente precisamente lo comete por no darse cuenta de la consecuencia que podía tener. Una consecuencia emocional. A ver, hay personas que sin darse cuenta y sin quererlo, empiezan a tomar determinadas sustancias psicotrópicas, calmantes. ¿Por qué? Pues porque a la comadre le recetaron eso para que ella se calmara. Sí, pero la comadre tenía un problema psiquiátrico. Pues como la comadre usa, no sé, esta medicina, no digo marcas, pero que tranquiliza, y yo me siento nerviosa, la empiezo a tomar. ¿Y cuál es la repercusión? A lo mejor que la persona va a empezar a sentir una variación en sus emociones, va a empezar a sentir que le cambia el carácter. Bueno, y después se va a dar cuenta que cometió un error al tomar esas pastillas porque no conocía ni se imaginaba las consecuencias emocionales que esto le podía traer. Las consecuencias familiares o de pareja. Y aquí es muy fácil poner un ejemplo. Mira, yo he sido consejero de parejas durante mucho tiempo y ante mí se han acercado casos como este. Padre, mi esposo y yo venimos a hablar con usted porque queremos que nos aconseje. A ver, díganme qué pasa. Padre, es que mi esposo, después de 25 años de casados, me fue infiel y me lo caché por una amiga que lo vio entrar al motel o porque le leí en su teléfono celular o porque le llegó una carta y yo equivocadamente la abrí o por lo que sea. Y le pregunto yo al tipo, oye,
¿qué significa esa otra relación para ti? Padre, nada más fue una costón, fue una calentura, no fue nada. ¿En serio? Sí, en serio. Oye, ¿y te diste cuenta que por este acostón ibas a perder a tu pareja de 25 años, a tu familia, la confianza de tus hijos, etcétera? No, pues la verdad me dejé llevar por una calentura, me dejé llevar por una tentación. ¿Cuántas personas pierden una buena relación familiar o de pareja por no haber medido, por no haber conocido las consecuencias? Así que yo te diría que la primera forma de analizar un error es te preguntes, ¿conocías las consecuencias físicas, económicas, legales, laborales, emocionales, familiares, de pareja, etcétera? ¿Conocías estas consecuencias que tu acción, tu palabra o tu omisión, porque a veces por no hacer algo cometemos un error? ¿Estas consecuencias las conocías? ¿Conocías lo que traerían para ti y para los demás tus acciones? Y yo estoy seguro que tú vas a contestar no, porque generalmente quienes cometen un error dicen, si yo hubiera sabido que iba a tener estas consecuencias tan malas, no hubiera hecho lo que hice. Esto reafirma que generalmente cuando cometemos un error no conocemos las consecuencias. Y te voy a poner un ejemplo que es muy conocido aquí en México. Si la cantante Lucha Villa hubiera sabido que una operación de cirugía plástica, la que se hizo, la dejaría al borde de la muerte, jamás se hubiera sometido a ella. Así que estoy seguro que una persona cuando conoce las consecuencias de algo, no lo hace. Por eso sería la primera enseñanza de un error. No sabías qué es lo que iba a pasar, por eso tomaste esa acción. ¿Qué aprendes de este primer punto? Que hay que tratar de actuar con prudencia. Hay que tratar de ver todas las consecuencias de nuestras acciones para no hacer algo que vaya en contra nuestra. Bien, pasamos a la segunda pregunta, analizándola a profundidad. Yo te pregunto, en el error o los errores que hayas cometido, con tu palabra, acción u omisión o decisión, ¿estabas buscando un resultado? Sí, te repito, con tu palabra, porque podemos cometer errores de palabra, de acción, de omisión o de decisión. Yo te pregunto, con tu palabra, acción, omisión o decisión, ¿estabas buscando un resultado que deseabas? Y generalmente vamos a contestar que sí. Así como contestamos que no cuando no sabíamos las consecuencias, cuando se trata de buscar resultados, la mayoría de la gente dice, sí, yo estaba buscando un resultado deseado. Pero esto lo continuaremos en el siguiente segmento. Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando el curso de autoestima en la semana especial de Psicología. En tu camino. ¿Qué piensas cuando escuchas el nombre de estos lugares? La Gruta de Belén, Caná, Cafarnaúm, el Huerto de los Olivos, Nazaret, el Lago de Galilea, la Vía Dolorosa, el Calvario, el Santo Sepulcro o la ciudad de Jerusalén. ¡Claro! Piensas inmediatamente en esos magníficos lugares de Tierra Santa por donde caminó Jesucristo. Tú puedes conocerlos y estar ahí. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Entonces, no dejes pasar la próxima peregrinación a la Tierra Santa que iniciará el 17 de abril del próximo año, donde te acompañará el Padre José de Jesús como guía espiritual. Pide informes al 55 46 06 6676 o al 55 46 06 6476. Llama y aparta tu lugar en la próxima peregrinación, porque Tierra Santa te espera. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás, yo estuve en ese lugar. Vamos a la casa del Señor. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando el curso de autoestima.
Continuamos hablando sobre cómo analizar un error. Creo que ha quedado ya claro que generalmente cometemos errores porque no conocemos las consecuencias que va a traer nuestro acto, nuestra palabra, nuestra decisión. Pero el segundo punto y la segunda pregunta es si nosotros cuando hacemos algo estamos buscando un resultado. Y todos contestan generalmente sí, porque todos los seres humanos buscamos algo en la vida. Y a través de buscar ese algo podemos cometer muchísimos resultados. A veces mentimos para conseguir algo y después nos damos cuenta que la mentira no fue nada positiva. A veces robamos para conseguir algo y después nos damos cuenta que esto no fue lo más correcto. A veces nos dejamos pisotear para conseguir algo, que la pareja se fije en nosotros. A veces la muchacha se deja embarazar para supuestamente atar al joven y se case con ella. A veces tratamos de cambiar nuestra personalidad ante el otro y fingimos para que el otro nos tome en cuenta en el empleo, en el trabajo, en un proyecto de vida. En fin, todos los seres humanos actuamos deseando algo y muchas veces cometemos grandes errores. Por eso lo que sucede es que no siempre somos atinados en la forma de buscar lo que queremos para mejorar o para resolver algún problema. Y esto de no ser atinado en mis acciones, decisiones, palabras, pues es sencillamente un error. ¿Cuántas cosas de verdad hemos nosotros echado a perder, hemos descompuesto o no hemos hecho porque estamos buscando algo positivo para nosotros? La tercera pregunta que tenemos que hacer para analizar un error es, en ese momento del error, de la acción, de la decisión, ¿estabas pensando tú que era tu mejor opción o alternativa lo que estabas haciendo? Fíjate, te repito, la mejor alternativa, la mejor decisión. Y generalmente las personas contestan diciendo que sí, que el error lo cometieron pensando que era lo mejor, que era lo correcto, que era lo más fácil, que era lo más apropiado, aun cuando se tratara de situaciones tremendas, Y ahorita te voy a poner, repito, ejemplos para que la comprendas mejor cada una de estas partes que estamos analizando. En el momento en que cometiste el error, ¿pensabas tú que lo que estabas haciendo era tu mejor opción, tu mejor alternativa? Generalmente contestamos que sí, porque era nuestra alternativa más clara, más segura, más fácil. Por supuesto, si estamos pensando que era lo mejor, pues actuamos de esa manera, consecuentemente. Y el cuarto punto para analizar nuestras acciones cuando cometemos un error es ¿qué creencias y necesidades tenías en el momento en que cometes el error? ¿Qué creías y qué necesitabas en ese momento? Cuando tú dijiste una mala palabra o una mala oración, una mala pregunta, un mal cuestionamiento, una mala acción, una mala omisión o una mala decisión. Generalmente la persona contesta diciendo que creía que era lo mejor, que le urgía obtener lo que buscaba y que no le quedaba de otra. Pero mira, ahora ya con las preguntas que nos hemos hecho, estas 4 preguntas, podemos descubrir que en cada error cometido no pudimos actuar de otra manera, no pudimos exigirnos actuar como si estuviéramos en otra situación, en otro momento o bajo distintas circunstancias. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es aprender del error, ampliar nuestra conciencia, es decir, hacernos más conscientes de qué es lo que pasó y cómo pudimos haber resuelto el problema, y nuestra experiencia para actuar en el futuro va a ser mucho más grande, va a tener más elementos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué te parece si te platico de Judith, o Judith como le dicen algunos? Judith quedó embarazada después de una relación pasajera. Cuando ella tuvo la relación sexual, no conocía todas las consecuencias que le traería esa relación sexual. Fíjate, con respecto a la primera pregunta,
Judith quedó embarazada, pero ella no conocía las consecuencias que iba a tener por una relación pasajera. Solo se dejó llevar por el momento y no pensó en las consecuencias. El único resultado que buscaba, porque nos hemos preguntado si estábamos buscando un resultado cuando cometemos un error, el único resultado que ella buscaba era no perder a su pareja. Me pareció un resultado importante. Creo que todas las personas que tienen una pareja tratan de no perderlas y Judith no quería perder a su pareja. ¿Por qué tuvo la relación? Porque él la había amenazado que la abandonaría si no tenía la relación sexual. Judith creyó que aceptar esa propuesta, aunque no estaba de acuerdo, aceptar la propuesta era la mejor alternativa para no perder a ese tipo. Ella creía que su novio, fíjate, estamos analizando sus creencias ahora, ella creía que su novio le respondería y le propondría matrimonio. Entonces regresó un poquito hacia atrás. No conocía las consecuencias, no sabía que iba a estar embarazada. ¿Qué necesidades tenía? El no perder a su pareja. ¿Qué creía ella? Que su pareja, al acostarse con él, le iba a responder pidiéndole matrimonio. Sin embargo, también podemos pensar que Judith tenía la necesidad de no perderlo y demostrarle su amor. Ahí está la necesidad que tenía Judith. Sin embargo, vamos a analizar qué pasó después de la relación para entender que fue un error. Si el novio le hubiera respondido a Judith acostándose con ella, la hubiera amado, le hubiera respondido, ¿tú crees que el hecho de que ella hubiera quedado embarazada sería un error? Sería un éxito, porque ella hubiera dicho, ¡qué bárbara! Gracias a esto, él se casa conmigo, gracias a esto, hacemos un plan de vida, hacemos un proyecto de vida. ¿Por qué le llamamos a esto un error? Porque ella creía muchas cosas que no se cumplieron. Ella tenía en mente situaciones y necesidades que no se cumplieron. Así que, después de esta relación, ella descubrió que su novio no la amaba y buscaba solo sexo. Judith descubrió que había cometido un error en ese momento. Judith pudo etiquetarse como lo peor, estar rumiando durante años su equivocación, por ejemplo, decir, soy una tonta, soy una idiota, ¿para qué lo hice? Merezco cargar con este problema todos los días de mi vida, no volveré a creer en los hombres, me voy a castigar como, me voy a dejar gorda, me voy a dejar desaliñada, me voy a dejar toda descuidada, no quiero volver a tener una esperanza en la vida. Ella pudo actuar de esta manera, como lo hace una persona con baja estima. Sin embargo, ella tampoco dejó de pensar en el matrimonio. Ella tampoco pensó que no merecía tener derecho a ser feliz. Más bien, ella reflexionó y analizó las cosas, que es lo que estamos tratando de enseñarte aquí. Ella descubrió después de analizar que según sus circunstancias personales no podía haber actuado de otra manera. No podía exigirse actuar como si las cosas hubieran sido distintas. Y yo tengo que decirte que este ejemplo es delicado porque una relación así de simplemente un acostón, como dicen los muchachos, puede tener muchas consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener un acostón así nada más, sin amor, sin compromiso, simplemente para retener a un hombre o para manifestarse enamorada del otro? Bueno, las consecuencias pueden ser, por mencionar algunas, el embarazo, un contagio de una enfermedad, que ahora hay tantas, SIDA, papiloma, en fin. Puede obtener como consecuencias el repudio de los padres. ¿Cuántos padres de familia no quieren a la hija embarazada en su casa? ¿Qué otra consecuencia puede tener una acción así? Que ella tenga que abandonar los estudios, sea porque los papás ya no la apoyan, o sea porque ella embarazada ya no puede asistir a clases. Pero las consecuencias del error, por muy graves que sean, Judith las podía afrontar y cualquier gente que cometa un error puede afrontar las consecuencias del error. Pueden ser muy dolorosas, pueden ser en algunos casos hasta la cárcel, hasta el menosprecio de la gente, pero eso no significa que el error se tenga que pagar durante toda la vida.
Judith puede aprender a no confiar tan fácilmente en los hombres. Caray, ahí ya sacó un provecho. Una cosa es no volver a confiar en los hombres y otra cosa es aprender a no confiar tan fácilmente. Esto es positivo. ¿Qué más puede aprender Judith de su error? A poner límites. Es decir, ella le pone límites al otro y ella también se pone límites porque sabe que no es correcto transgredir ciertas promesas, ciertos lineamientos en una relación. ¿Qué otra cosa puede aprender Judith? A no dejarse manipular, a dominar su inseguridad, a dominar su deseo, su pasión, que no es malo tener deseos o pasiones, pero lo que es malo es no dominarlos. Por muy difícil que le haya sido la experiencia a esta joven, ella puede aprender del error. Yo creo que ahí está un ejemplo muy claro de cómo todas las personas, analizando cada caso, podemos aprender de nuestros errores, por muy graves que sean. Una persona que esté en la cárcel porque haya cometido el peor de los crímenes puede analizar su error y superarse y convertirse en una persona de bien. Pero de esto continuaremos hablando en el siguiente segmento. Estás escuchando el curso de autoestima. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Seguimos escuchando el curso de autoestima. En esta, la semana especial de psicología. Todos cometemos errores o equivocaciones que nos duelen, y esto es normal, pero no debemos pagar por ellos más allá de sus consecuencias. Por eso yo diría, no les añadas un autocastigo. Mejor aprende a analizar tus errores y podrás comprender que en su momento actuaste pensando en que hacías lo más conveniente, de acuerdo con lo que creías, tus necesidades, porque estabas intentando resolver una problemática específica. Lamentablemente fue hasta después que descubriste que no había sido la mejor manera, el mejor método o el mejor camino cuando descubriste que había un error. Pero yo te pregunto, por los errores que has tenido en la vida, ¿te vas a seguir culpando por algo que ya pasó y que siempre tiene un remedio? ¿O aprenderás a comprenderte y a aprender de los errores? Y quisiera terminar este segmento contando un cuento que escribí que se llama El hombre del costal. Todos veían a don Pedro como un personaje raro. Decían que se había vuelto loco porque su comportamiento se hizo extraño de repente. Se había enamorado de la basura. Dejó de limpiar su casa y fue acumulando la basura. Pronto el olor a podrido se adueñó del hogar y alejó a los visitantes. Se quedó solo. Primero juntó la basura en el patio, luego en el baño, luego en la cocina, en la sala, el comedor e incluso en su dormitorio. La cama se había convertido en un nido de papeles y en un refugio de cucarachas. Pero tal desorden parecía no importarle. Después la suciedad fue cubriendo su cuerpo. Nunca más se lavó las manos ni permitió que el agua tocara su cuerpo inmundo. Pero lo peor vino después. No conforme con la basura de la casa, salió a la calle y comenzó a recoger y a guardar la que encontraba a su paso, papel tras papel. Al principio solo necesitó un pequeño costal, pero poco a poco necesitó y utilizó uno cada vez mayor. Así fue como recibió el apodo de El hombre del costal. El gran recipiente llegó a tener el tamaño del hombre. Después se duplicó, se triplicó, y así fue creciendo desmesuradamente. Esto obligó a don Pedro a hacer un esfuerzo agotador. Cada vez caminaba más despacio, cada vez arrastraba más los pies, encorvaba el cuerpo y experimentaba siempre un gran dolor en los hombros que iba creciendo.
Sin embargo, tal cansancio parecía no importarle. La carga se fue haciendo mayor, provocando huellas sangrientas en la espalda y ampollas en los pies. Las manos de don Pedro se llenaron de heridas y su boca de sed. Llegó el día en que sus rodillas se doblaron y le hicieron caer. Pero tal dolor parecía no importarle. Después de aquella caída, el enorme peso del costal le impidió levantarse. No obstante, comenzó a arrastrarse para jalar su pesada carga de basura que crecía y crecía. Como el peso lo obligaba a colocar su cara en el lodo del camino, su rostro se fue desfigurando. En sus rodillas aparecieron cardenales, pero él seguía insistiendo en llevar la pesada carga. Continuó arrastrando cada vez más lentamente el costal y su cuerpo hasta que un día no pudo más y se quedó inmóvil, con la carga a cuestas. Un grupo de personas rodeó al desdichado caído y se compadeció de él. Con el enorme costal sobre sus espaldas, don Pedro empezó a maldecir su suerte y a blasfemar contra la vida. Entonces gritó: «¿Por qué tengo que llevar esta pesada carga?». Todos los que lo escucharon guardaron silencio. Nadie sabía responderle hasta que un chiquillo, porque así son los chiquillos, con la mayor tranquilidad del mundo se acercó a él y contestó a su pregunta. «¿Llevas esa carga porque tú así lo has querido? Si quieres ser libre y volver a caminar sin fatiga, simplemente deja aquí ese costal. Tus manos, tu mente y tu corazón se ataron a su pesada carga, pero puedes soltarla en cualquier momento. Más aún, si deseas vivir más tranquilo y con menos cargas, regresa a tu casa y aséala». Después de escuchar al chiquillo, el hombre se levantó y fue a limpiar su casa. Necesitó muchos camiones para recoger el gigantesco costal y toda la basura acumulada en su hogar, pero nunca más volvió a ser el hombre del costal. Y la reflexión es la siguiente. Muchas personas se parecen a ese personaje. Agobian su mente, corazón y espíritu con cargas negativas, malos recuerdos, pensamientos de autocastigo, rencores, envidias y deseos de venganza. No comprenden que es mejor desechar cotidianamente, día a día, las pesadas cargas y no esperar a que afecten o hagan daño al corazón. No comprenden que el pecado es también una carga y acumula sus males. Cristo dijo: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». El único yugo que Cristo nos pide llevar es el amor, y con esa carga se camina más ligeramente. Y yo diría que el amor es algo que beneficia al hombre y que le hace tener siempre una buena autoestima. Haciendo una reflexión sobre este cuento que escribí para ti, que forma parte de mi colección de cuentos en mi libro La Transformación, de Editorial Planeta, yo te diría que el error puede ser también algo que tú puedes llevar como una carga dentro de un costal. Hay padres de familia que cometieron errores con los hijos, y aunque los hijos ya crecieron, se siguen recriminando porque no les dedicaron el tiempo necesario, porque a lo mejor algún día fueron muy duros con ellos, o porque no les pusieron límites. Bueno, ¿qué padre de familia es perfecto? ¿Qué padre de familia tenía todo el conocimiento del mundo sobre la vida? El deseo de cada padre de familia era educar a su hijo de la mejor manera. Y, de acuerdo a esta necesidad, a este deseo, algunos padres se pasaron de duros, otros se pasaron de barcos, como se dice, otros pensaron que lo mejor era no ser muy apapachadores con ellos, no sea que se fueran a convertir en demasiado afectivos o en homosexuales, algunos llegaron a pensar, y ahora que se dan cuenta que su actitud no fue la más correcta, se sienten mal. ¿Qué tendríamos que decirle a estos padres de familia o a cualquier persona que hizo algo bueno, pero después se dio cuenta que fue malo? O dicho de otra manera, hizo algunas cosas pensando que eran lo mejor para sus hijos, para su proyecto, para su trabajo, para su salud, y después se dieron cuenta que no fue así.
simplemente decirles felicidades porque han aprendido algo, han ampliado su conciencia, han ampliado sus conocimientos. No se queden rumiando para siempre estos errores. Pónganse a pensar qué pueden aprender de ellos. Analícenlos. Si hay necesidad de pedir perdón, de ofrecer una disculpa, uno lo hace. Pero no se tiene uno por qué considerar culpable de las cosas para siempre. Quizás responsable, no culpable. Y las responsabilidades tienen su tiempo y su época. Si un padre dejó de hacer algo en la infancia del niño, eso no significa que tenga que dejar de hacer las cosas correctas cuando el joven es joven o adulto. No podemos regresar el pasado, sí podemos cambiar el presente. Y la mejor forma de hacer que el pasado no nos haga daño es dejarlo ir, perdonarnos, comprendernos, como lo vamos a ver más adelante, y a través de estas preguntas que hemos hecho sobre los errores. Si tienes un costal en tu espalda, en tus hombros, cargando errores que ya no es necesario que sigas cargando, aprende de ellos de verdad. Entiende que los demás también pueden cometer errores y no pongas cargas sobre sus hombros. Quita de tus labios las palabras soy un tonto, no merezco la alegría, no merezco el perdón. Y si alguien dice que no mereces el perdón, que no mereces nada, dile que está equivocado porque hasta Dios es capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque te entiende. Y si eres capaz de comprenderte tú como Dios te ve, como alguien que tiene muchos logros, pero también puede tener caídas, equivocaciones, seguramente tu autoestima estará en el mejor lugar. Continuaremos hablando en el siguiente segmento sobre algunos tips, algunos secretos que yo digo no son tanto para mejorar nuestra autoestima. No olvides que el próximo lunes continuaremos con el curso de autoestima en la Semana Especial de Psicología. Te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de